Casi todos los días los periódicos informan de tiroteos y atentados. La realidad sí es un poco peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en uno de los barrios más peligrosos de uno de los países más seguros del mundo? Nos encontramos en Rinkeby, un barrio de Estocolmo que en varias ocasiones ha sido nombrado como uno de los más peligrosos de esta ciudad. Y lo que queremos es mostrarte la otra cara de Suecia. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Muchos hemos escuchado hablar de esta ciudad. Los medios de comunicación han dicho y han profesado de que esta es una de las ciudades más seguras de todo el mundo. Es más, este año, en el 2023, Estocolmo volvió a salir como una de las ciudades más seguras a nivel mundial. Pero, ¿qué está pasando hoy en día en Estocolmo? ¿Por qué no se habla de este lugar? ¿Será que lo están escondiendo? ¿Por qué la gente tiene miedo cuando dice este nombre? ¿Qué está pasando que nadie quiere vivir en este barrio? Vamos a investigarlo. Para que no solamente escuchen nuestras opiniones, también tendremos a otros invitados que estarán contando su experiencia sobre lo que ha estado aconteciendo en Suecia y en este barrio. Por muchísimos años, Suecia ha recibido un montón de inmigrantes. Este país tiene alrededor de más de 10 millones de personas y tiene más de 3 millones y algo de inmigrantes y refugiados. Y así, sin planearlo, estos inmigrantes de países tan diferentes se aislaron más y más en vecindarios como Rinkeby, en donde la tasa de nativos es menos del 10% y la tasa de desempleo es sumamente alta, especialmente con los hombres. Según las estadísticas recientes, la tasa de desempleo en varones de Rinkeby es del 35%, muy diferente a los 6% de los varones suecos en general. Es una preocupación importante para la comunidad, ya que mientras más desempleados hay más delincuencia. Esto se ha convertido en una zona de excluidos realmente. Si algo que podemos notar por aquí es que verdaderamente el estatus migratorio es muy, pero que muy notable. Nosotros estamos aquí ya 2 días y hasta el día de hoy veníamos viendo solamente gente de color claro, rubios, blancos, ojos azules. Y desde que salimos del metro solamente hemos visto personas de color. Según las estadísticas de la ciudad de Estocolmo, el 90% de las personas que viven por aquí tienen un estatus migratorio. ¿Qué significa esto? Esto significa que la gran mayoría de las personas que están aquí o que residen por aquí, por los alrededores, son nacidos de padres que no son suecos o que han venido en su adultez a vivir aquí a Estocolmo. Esto incluye países como Irak, Somalia, Turquía, Irán, Afganistán y De todas partes del mundo. Chile, españoles, de todo un poco. Pero ¿cómo llegó este barrio a ser catalogado como peligroso o recibir ese nombre de zona de exclusión? Esto llegó a pasar porque en una ocasión un reportero andaba con un policía en un auto y estaban persiguiendo a un sospechoso. En determinado momento llegaron a este barrio y la policía se detuvo y dijo: no podemos seguir sin refuerzo. A lo que el reportero le dijo: ¿se va a quedar así? ¿No puede seguir? Y el policía le respondió: no podemos hacer nada. Esto, al parecer, se ha tomado de una forma tan desproporcionada que se empezó a decir de que este lugar era como la favela en Brasil o como ciertos municipios en Sudáfrica. Pero ¿qué tanto de esto es cierto? Vamos a seguir mirando y recorriendo el barrio para ver si esto realmente es así o no. La realidad sí es un poco peligroso, aunque en Suecia el peligro no existe así como en nuestros países en Latinoamérica, que es muy bruto, ¿no? Sino que la delincuencia más que todo es con las personas que, como siempre digo yo, andan en los malos pasos, y el que mal anda, mal acaba, algo normal en todo el mundo. We have seen a huge upswing in crime in the last years. A lot of gang violence and shootings and bombings, a lot of awful things. Why it has become like this, it's hard to say, but some people say that it has to do with a lack of proper integration for new immigrants coming to Sweden, and it's been hard for people to become part of society and get a job and start building a life for themselves. Mientras que en muchas partes de Estocolmo la gran mayoría trabaja para llevar una vida estable, para planificar sus vacaciones y ese tipo de cosas, muchos aquí en Rinkeby, al igual que en otros lugares marginados, trabajan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque a ellos se les hace muy difícil conseguir un trabajo fuera de estas comunidades, porque muchos de ellos no dominan el idioma. Y si tú no dominas el sueco ni el inglés, conseguir trabajo es sumamente difícil. They fall into these bad, dangerous circles instead that takes advantage of people that are in vulnerable positions.
Pero siento que para saber esto tendríamos que pasar algunos días más por aquí y quizás convivir un poquito más con las personas que viven aquí. ¿Por qué? Porque así podríamos tener de pronto una imagen más clara de lo que está pasando en este barrio, porque a cierta ciencia se ve muy normal. Pero ¿qué piensan ustedes de todo lo que han escuchado hasta ahora? ¿Será que verdaderamente son los inmigrantes los que tienen la culpa de que hoy en día este barrio sea un barrio marginado? Déjenoslo saber en los comentarios. Algo que hemos podido notar mientras estamos caminando por aquí es que a las personas que viven por aquí en Rinkeby como que no les gustan mucho las cámaras. Veníamos caminando y iba un chico que no nos quitaba los ojos de encima, así incluso casi caminando con la cabeza torcida. Y eso yo lo puedo entender porque mientras buscaba información nos dimos cuenta de que no hace mucho tiempo por aquí la prensa como que vivía por aquí, por llamarlo de alguna manera. Y eso se debe a que las cosas que pasaban aquí pues eran graves y las cosas que siguen pasando son aparentemente graves. Entonces hubo un tiempo como que la prensa mudó su casa para acá y cada vez que ellos lo veían pues ya se molestaban porque pensaban de que la prensa le iba a dar un mal nombre. Y ahora que nos ven con cámaras, lo primero que dicen es como, oh, cámara. Y otras personas lo que hacen es que inmediatamente se apartan, o sea, no quieren salir en cámara. Y yo lo entiendo. Y claro que no podemos generalizar, no podemos decir que todo el que vive en este barrio es un criminal o que no está adaptado a la sociedad. Porque de ser así, probablemente nos haríamos a nosotros mismos unos mentirosos. Solamente que siempre en todo lugar como que hay una minoría que hace tanto ruido que puede llegar a provocar de que la gente pueda creer de que cierto lugar por completo es así. Y eso no solamente pasa en Suecia, sino que pasa en muchísimos otros países. Es como esa infección que si no la corta puede llegar a consumirte el cuerpo completo. Ahora sí, se puso un poco más peligroso, pero en este momento ya está todo más bajo de control. Las personas que le llaman aquí gangue de pandilla, ya están todos detrás de las rejas, la mayoría. Ahora hay sí vandalismo, pero no acá, más fuera de Estocolmo. Cabezas negras que lo dicen a nosotros. Porque acá llegaron muchos extranjeros morenos, mucha gente, y las personas cuando ya tuvieron más familia, fueron creciendo los niños y se pusieron un poquito malos, ¿no? La juventud. Entonces, de repente decían que acá es un peligroso, pero desde que yo vivo acá nunca ha pasado lo que ha pasado ahora, ¿no? Pero ya, como te dije, ya está todo bajo de control. Realmente al venir aquí no se siente para nada esa de que presión, de que ay, me van a atracar, me van a hacer algo malo. No, o sea, estamos en un barrio normal, simplemente con personas de color y se siente súper seguro. Yo, por ejemplo, me he movido por acá a cualquier hora y normal, camino, si me saludan, hola, adiós, así, pero hasta ahora normal. Pues no se siente nada fuera de lo normal. Lo que sí veo que hay muchos inmigrantes. Encontramos de todo, o sea, latinos, de Medio Oriente, de África. Pero no me siento más insegura que caminando en México, por ejemplo. También hemos visto que tienen partes como, bueno, tienen sus propias tiendas, que parece que tienen un pedacito de su propio país aquí, porque tienen su propia comida, tienen telas, un montón de cosas diferentes que no se ve en el centro de Estocolmo. Exactamente, es como que ellos mismos verdaderamente se han aislado, o quizá el gobierno lo ha aislado, no sé, pero se siente como que están completamente aislados de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ya que estamos hablando de tela y todo eso, quizá podamos entrar a uno de esos supermercados y ver qué venden. También le vamos a estar mostrando lo que son las casas y lo que he visto hasta ahora se ven muy bonitas para ser un lugar marginado, etcétera. Se ven hermosas esas casas. No casas, sino como edificios, apartamentos. Miren cómo se ve una casa en un barrio marginado. Señores, pero eso se ve demasiado bien. ¿Y cuál es el precio de eso? 2.5 millones de coronas suecas por 73 metros cuadrados. Como la zona es considerada peligrosa, los precios de los departamentos, incluso nuevos, este es construido en el 2018, es más barato.
muchas de las veces lo que pagas es la ubicación. Como ya hemos dicho, este tipo de videos es lo que nos encanta hacer, en donde mostramos las cosas buenas, tanto como las que no son tan buenas. Ahora, ya que saben, estamos en un barrio que es bastante negativo. También tenemos que decir algo acerca de eso, y es que hay algunas cosas que nosotros consideramos bastante positivas, y es que aquí, mientras hemos estado caminando, hemos visto muy poco sucio, y se suele decir de que los barrios donde hay muchos inmigrantes o los barrios marginados mayormente también suelen ser aquellos sucios, o también se suele decir de que los lugares donde hay mucha pobreza suelen ser esos lugares bastante sucios. Bueno, aquí creo que podemos demostrar ahora claramente de que la pobreza no siempre va ligado a lo que es la suciedad, o la suciedad a la pobreza, porque en lo que hemos estado aquí, me atrevo a decir que este lugar ha estado más limpio que muchos otros lugares que hemos visitado en diferentes países. Pero para seguir viendo este tipo de videos, señores, suscríbanse, denle like y compartan para que YouTube pueda seguir recomendando nuestro canal. Así se ve una escuela en este barrio. Verdaderamente no se ve para nada, pero para nada mal. Y como ustedes están viendo, yo creo que cada una de esas letras, como por ejemplo A1, A2, A3, lo que significa son como los diferentes niveles que ellos tienen aquí. Me imagino que es una escuela básica. Pero miren el tamaño de este lugar. Eso no se parece para nada a una favela en Brasil. Yo creo que eso se parece a una escuela de gente con dinero en el país de donde yo vengo. Hasta ahora lo que estoy viendo es sencillamente un barrio más lleno de muchos inmigrantes y que quizás son muy trabajadores muchos de ellos, y que como cualquier otra persona que inmigró de su país solo está buscando lo mejor y que quiere salir adelante. Solamente que se ha quedado quizás un poco estancado en una isla en donde quizás muchos ni se preocupan por hablar el idioma, porque desde que bajamos a la plaza tú solo escuchas lo que es el idioma somalí, que aparentemente son como lo que más predomina por esta área. La mayoría de su población aquí en Rinkeby viene del Medio Oriente. Aunque lo que más predominan parecen ser los de Somalia, no son los únicos, pues la diversidad étnica y cultural es una característica muy notable aquí en Rinkeby y ha contribuido a la formación de una comunidad vibrante y multicultural en este barrio. Somos todos unidos y los saludamos como debe ser. En otros lados, por ejemplo, Solna, Bellingby, tú caminas, nadie te dice nada. Pero aquí nos veíamos, hola amigo, ¿cómo está? ¿Qué pasa? La vecina, el vecino, así, ¿no? Como ya te habíamos comentado, íbamos a intentar entrar a uno de esos supermercados, sencillamente para ver cómo se ven, qué venden y cómo reaccionan las personas de este lugar. Lo primero que hicimos fue que preguntamos si podíamos grabar, aunque claro, este personaje, o sea, yo estaba grabando un poco, porque ya yo me olía como de que iban a decir que no. En primer lugar, la chica que nos encontramos que estaba en la caja no hablaba inglés, mientras que el resto de Estocolmo, en donde habíamos estado, sí hablaban inglés. Hasta los niños hablaban un poquito de inglés, pero nada, ella fue, buscó a una persona, la persona habló con nosotros, le explicamos que venimos de Holanda y que sencillamente queríamos grabar cómo se veía el supermercado, y el jefe mayor dijo que no. Pero mira un poco de los productos que venden aquí. Como puedes ver, todos son productos como importados y son como muy exclusivos para ellos. ¿Qué te hace venir a este barrio? Bueno, primero pues que acá encontramos los alimentos un poco más favorables que donde vivimos, y a como está la economía ahorita, pues es mejor donde está más económico, ¿no? Y como te habíamos comentado anteriormente, aparentemente ellos tienen todo lo que necesitan aquí, porque aparte de supermercados, también tienen escuelas, también tienen salones, también tienen biblioteca, tienen como su lugar donde van al hospital. Es como que todo esto está aislado para ellos. Ruteros, honestamente, con todo el tiempo que tenemos caminando por acá, no me atrevo a decir de que esto es un lugar peligroso. Hemos estado aquí hace buen rato, hemos caminado por diferentes callejones y solamente veo que es un lugar con muchos inmigrantes. Sí, es verdad, hay algunas personas como que no les gusta de que estén caminando por ahí cerca. Con cámara no sabemos qué tipo de negocios puedan pasar por ahí. De que hay ciertas bandas, las hay, porque eso es algo bien conocido acá. Pero si no te metes con ellos, nada que ver. El año pasado viví en este barrio también como 6 meses, y los 6 meses pues todo bien. Me encanta aquí, ¿no? Por eso es que yo ya vivo acá casi 40 años, ¿no? Y nosotros siempre tenemos pendiente que aquí siempre es bueno, ¿no? Bueno, no todo el mundo que llega a Suecia la pasa bien. Para descubrir lo que nadie te cuenta de emigrar a este país, dale clic aquí.